Ángela Escudero Gallegos, Purificación Subirés Mancera y José Luis Delgado Peña, procedentes de la Universidad de Málaga. José Luis, me imagino. José Jesús, perdón, disculpe. Es un nombre un poquito extraño. Bueno, mi segundo nombre también es Jesús. Sí, yo por eso utilizo Jesús y ya está. Sí. Como me dice José Luis, Juan Jesús... Un problema de los nombres compuestos. La intervención se titula Tecnologías creativas suscitando escenarios culturales para la inclusión de la ciudadanía migrante en Europa. Tiene la palabra el interviniente. Muchas gracias. Como siempre, 15 minutos y procuremos ajustarlo. Voy a intentar ajustarme al máximo, a ver esto cómo va. Esto ya, muy bien. Con el cursor fácil, estupendo. Pues nada, como ya ha comentado el compañero Jesús Delgado, de la Universidad de Málaga, concretamente del Departamento de Geografía, y bueno, voy a plantear un par de proyectos muy en la línea de la aportación anterior, porque también son proyectos educativos europeos del programa Erasmus+. Uno simplemente lo presentaré muy rápidamente y el otro lo presentaré con un poquito más de profundidad. Sin más dilación, comenzamos. A ver, a mí me gusta siempre ponerme también el cronómetro. Bueno, el contexto, un contexto que ya pues todos conocemos, es un contexto acuciante, un contexto preocupante y bueno, aquí una simple, debido a nuestra índole geográfica, también está la compañera Carla Escudero, pues que pueden ilustrar pues vamos a decir, ese problema tan acuciante que actualmente tenemos, ¿no? De la migración, en el cual, bueno, como contexto general, cómo la globalización ha llevado, entre otras cosas, también a lo que es un aumento enorme de la globalización entre los países con diferentes niveles de desarrollo. Nosotros justo vivimos en Málaga, en una de esas fronteras, y vivimos también la desgracia muchas veces de esta migración, pues con la muerte de personas que intentan cruzar el mar, las desigualdades económicas mundiales, que es lo que lo está provocando, y los conflictos bélicos también, el caso de Siria, que también es muy llamativo, ¿no? También el aumento que está existiendo pues en Europa, en España, en Europa, en el mundo en general, de los extremismos, de los movimientos, vamos a decir, de ultraderecha, que también muchos de ellos, o algunos de ellos, pues también tienen una vista, una aproximación hacia la migración pues un tanto particular, versus lo que es la tolerancia, lo que es el aprender, bueno, que están cambiando las sociedades debido a esa globalización, debido a todo ese movimiento, a esa digitalización del mundo, y por tanto pues también hay que tender a unos momentos, a una iniciativa, unos programas sociales, políticos, pues diferentes, ¿no? Un par de datos muy rápidos. Según Eurostat, en el año 2017, en el seno de la Unión Europea, ha habido 4,4 millones de personas migrantes, de las cuales 2,4 millones son de países no miembros de la Unión Europea. Y a fecha de 1 de enero de 2018, había en Europa, hay en Europa 22,3 millones de personas procedentes de fuera de estados foráneos a la Unión Europea. Podemos ver cómo las cifras son muy significativas. Aquí vemos pues lo que es la tasa de migración en los diferentes países de la Unión Europea. España pues está, vamos a decir, en una situación media alta. Estos países que despuntan son sobre todo países, vamos a decir, pequeños, y muchos de ellos en lo que es esas zonas límites, como es, por ejemplo, pues Chipre y Malta. Aquí tenemos una definición importante de CEAR, una de las principales ONG que trabaja en este ámbito, que dice: vivimos en el momento de la historia en que existen más personas desplazadas de manera forzada a consecuencia de las guerras, las situaciones de violencia generalizada y las violencias sistemáticas de los derechos humanos. A 30 de junio de 2017, más de 70 millones de personas habían abandonado forzosamente sus hogares, según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este otro dato pues significativo.
Concretamente, ya pasando más a lo que es el tema del patrimonio cultural, vamos a ver un proyecto más concretamente que también está dentro de ese ámbito del 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural. Pues bueno, han surgido diferentes manifestaciones e iniciativas artísticas sobre migraciones y personas refugiadas. Aquí, bueno, simplemente las voy a comentar las voy a nombrar en la presentación o en la comunicación que presentaremos pues próximamente, pues sí que podéis tener todos los datos con mucho más detalle. El proyecto Artista Acoge, Uma Refugia, Good Chance, Payasos en Rebeldía, Papel y Tinta, el artista Bansky, etcétera, etcétera. Son numerosas las iniciativas, personas, artistas que están trabajando, uniendo el arte con el problema de las migraciones. Proyectos fotográficos también, centros de arte, bienales de arte, exposiciones como Refugiarte, que están preocupadas con respecto a esta temática. Simplemente, para ilustrarlo muy rápidamente, una de las obras del británico Bansky, en el cual pues revisita, vamos a decir, el famoso cuadro de la balsa de Medusa. Y bueno, en el cual pues podemos ver, ha cambiado los personajes por migrantes que están en esa balsa de Medusa, pues bueno, pidiendo ayuda pues a un yate que pasa de fondo. De hecho, hay una exposición actual en la térmica que es muy interesante. En este sentido, simplemente nombrarlo, ya que estoy aquí, por si alguien tiene interés, un proyecto europeo dentro de lo que es el patrimonio, que es Cibeles. Aquí tenía algunos datos fundamentales. Lo más fundamental es la web. Aquí la tenéis en grande, para que podáis visitarla si queréis, en el cual estamos trabajando, lo digo simplemente en dos frases, lo que es el levantamiento de 4 ciudades europeas, escenarios virtuales, en el cual vamos a desarrollar un juego de orientación geoespacial digital, en el cual pues tienen que buscar por lo que son los principales hitos de patrimonio cultural. De esta forma, pues pretendemos que las personas migrantes pues aprendan lo que son competencias digitales, competencias de geolocalización espacial, competencias también lingüísticas, de aprendizaje de otro idioma, en este caso español. También, como en el caso anterior, son son varios los países y son varias las lenguas de la plataforma. Y sobre todo también esa, vamos a decir, aculturación, esa sensibilización hacia el patrimonio europeo, que creemos importante que conozcan, pues para que la aprecien en ese sentido. También es necesario dar un paso más, porque no solo el conocimiento, sino también es la introducción de su propia cultura. También es importante, no es que vengan aquí a aprender una cultura y que la suya la dejen de lado, la olviden, no, todo lo contrario, sino también es necesario, lo que creemos es una fusión necesaria, y de eso trata sobre todo el siguiente proyecto, que es el que voy a dedicar un poquito más de tiempo, que es el proyecto de Cult. El proyecto de Cult, Digital Cultural Literacy as a Means of Integrating New European Citizens, como dice el título, por medio de lo que es una alfabetización cultural digital, pretendemos que ayudar a lo que son los nuevos ciudadanas que viven en Europa a integrarse dentro de nuestra cultura, desde esa perspectiva, vamos a decir, de mestizaje, no de imponer, no de que la suya la dejen de lado. Participan 5 países, proyecto de Erasmus Plus, lo hemos dicho, un par de años, y ahí pues tenéis el presupuesto. En la página web, siempre digo que es lo fundamental porque es donde podéis ver más información, que sería esta. Y bueno, a continuación pues voy a hacer un poquito más hincapié pues en lo que son los objetivos, los resultados, etcétera, etcétera. Actualmente está en funcionamiento el proyecto, es un proyecto de 3 años y vamos por un poquito más de la mitad, un año y medio. ¿Cuál es el grupo destinatario? Pues fundamentalmente el profesorado, educadores de los diferentes niveles, educación formal, no formal, que trabajan en la integración de población migrante, actores claves de la política migratoria, organizaciones que trabajan con población refugiada y otras organizaciones e instituciones que se ocupan del reasentamiento, administración e integración de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Ese sería el grupo objetivo fundamental. Como hemos dicho, pues somos 5 instituciones de diferentes países. En este caso, la institución coordinadora sería CESMET, que está localizada en Palermo, Sicilia, Italia. Y los objetivos fundamentales, pues como ya he dicho anteriormente, ha querido con un poquito más de detalle, uno fundamental, una mejor comprensión y aceptación de la historia, cultura y tradiciones sociales y religiosas de su nueva patria,
una mejor comprensión de la cultura de trabajo europea y de la igualdad de género, un aumento del nivel de alfabetización, cálculo y competencias digitales y también una mejor capacidad de comunicación. Muchas de ellas son, como podéis ver, competencias básicas. Con respecto a cuáles son los resultados, vamos a decirlo, los productos intelectuales que se dice en el lenguaje de Erasmus Plus de este proyecto, pues fundamentalmente son varios, pero fundamentalmente son dos, que son los claves, es decir, son los pilares, que serían una plataforma interactiva y un museo virtual. Aquí a la derecha pues tenéis esos recursos educativos que están numerados del 1 al 5, que sería primero unos módulos de alfabetización cultural, pues a través de presentaciones interactivas, de una forma estructurada en todos los idiomas del consorcio. A raíz de esos módulos, un currículum de alfabetización cultural para que puedan adaptar esos módulos a un curso concreto, pues cualquier docente que así lo desee. Como apoyo fundamental, plataforma virtual de alfabetización cultural, que servirá también como eje de conexión entre todos los materiales para el intercambio, el aprendizaje, la colaboración, etcétera. Y dentro de él, vamos a decir, uno de los producto estrella fundamental sería el museo virtual, el cual ahora pues hablaremos un poquito más, con un poquito más de detenimiento. Y para terminar, pues un manual de alfabetización cultural, que será, pues vamos a decir, un resumen, más que un resumen porque pues, no va a ser breve, un compendio, pues que con todos los resultados anteriores, también en todos los idiomas, y bueno, todos estos proyectos, también creo que lo ha comentado María anteriormente, están a libre disposición, son gratuitos, online, etcétera, etcétera. Es una de las exigencias, como es obvio, de la Comisión Europea. Con respecto al museo virtual. Sí, pues voy bien, no te preocupes. Con respecto al museo virtual, a ver. Pues obviamente el corazón del museo van a ser las obras que se expondrán. Todavía no tenemos nada que exponer, en el sentido de que estamos todavía no hemos llegado a esa fase que pues va a empezar pues en breve, en el cual pues las obras van a ser el vehículo fundamental para ese diálogo intercultural que pretendemos a través de este proyecto, en el cual también pretendemos que haya una participación activa de la sociedad de los países de acogida, convirtiendo a lo que son las personas migrantes en prosumidores del proyecto, pues a través de diferentes instituciones, organizaciones que trabajan con ellos, y que haya un intercambio, una comprensión de la cultura, de la historia y de los valores vamos a decir, de las sociedades de acogida, pero también sin perder de vista las suyas propias, desde una perspectiva, vamos a decir, de fusión, de eclecticismo, que es pues tan necesaria pues para lo que es la colaboración y para lo que es la tolerancia y la comprensión mutua. Este sería una versión, diría, ultra beta del museo virtual. Están trabajando el equipo italiano en él, en el cual pues se ha elegido una plataforma virtual, un tipo de museo virtual de los tantos que existen, en el cual pues se accederá por medio de un registro, y ya pues podrán, vamos a decir, pues colgar en las paredes de ese museo virtual pues las diferentes obras realizadas por las personas migrantes. Se establecerá, obviamente, está eso ligado a una base de datos en el cual pues podéis ver todos los datos referentes a la obra, el autor, la fecha, la descripción, qué es lo que pretende el autor o la autora, es decir, todo aquello que queramos que se plasme en ese museo virtual. Y tendrá un aspecto pues también dividido en diferentes salas, que seguramente, estamos justamente ahora debatiendo sobre eso, pues serán diferentes salas, seguramente según los diferentes países que componen el consorcio, y sobre todo con ese talante de mezclar lo que son los valores culturales, la esencia cultural propia con la ajena de las personas que participan y que participarán en esta fase del proyecto. Yo ya termino aquí, también prefiero dejar un poquito de tiempo por si hay cualquier duda o cualquier pregunta, y nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues si hay alguna pregunta. Bueno.
No nos hemos puesto de acuerdo para que hiciera Me he preguntas. sentado aquí para eso. Hola. Me parece muy interesante, sobre todo el proyecto de CULT, porque tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando nosotros, que enseguida presentar. Y te quería preguntar en qué fase estáis del proyecto en cuanto a evaluación de tecnologías y, digamos, si ya os habéis casado un poco con esa decisión tecnológica de tener un museo virtual en un entorno de realidad virtual, en 3D, o estáis todavía evaluando otras posibilidades. No, en principio ya eso sí que se ha sentado. Que será de luego hay otras posibilidades, muchas más posibilidades. Pero sí que, de hecho, porque estamos siempre, las solicitudes europeas siempre también estamos un poquito, vamos a decir, maniatados, entre comillas, por la propia solicitud. Entonces, si tú pones la solicitud que vas a hacer X, si haces Y, tienes que poner, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, en ese momento, pues, el coordinador italiano pensó en esa solución, que es válida, no es la única, ni puede haber muchas más, y bueno. ¿Alguna cuestión más? Esa era fácil, o más o menos fácil. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? ¿Ninguna? Estupendo. Muy bien, pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a continuación...